está velando porque funcione toda la parte técnica de este webinar, y también estará revisando el chat que tenemos disponible para que usted hacer sus consultas o comentarios que serán al final de la charla utilizados para generar discusión. Bueno, también quisiera explicar un poco lo que nos ha motivado a este ciclo de webinars, universidad. Estamos en un contexto de pandemia, a todos nos ha afectado, ha sido muy complejo, son tiempos muy difíciles, y bueno, la tecnología nos permite tener este espacio de discusión, porque la verdad es que hemos dado cuenta, más que nunca, lo conectados que estamos entre todos, cómo nos afecta lo que sucede en otras partes del planeta, lo importante que es conocer esas otras realidades y cómo se conectan con nosotros para entender el mundo globalizado de hoy. Entonces, nuestra intención es, a través de este espacio, generar conversaciones que sean interesantes y nos permitan aprender y conocer sobre otras realidades. Y esto también al final nos va a permitir entender mejor un poco cómo se vive esto desde otras perspectivas. Esto es muy importante en estos tiempos, especialmente porque esto tiene para rato y vamos a necesitar tener una postura muy informada frente a toda la realidad como se viene en el futuro. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo con Carolina González, directora del Centro de Investigación sobre Desafíos Internacionales, quien son los coorganizadores. Carolina. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Aprovecho a saludar entonces nuevamente. No se escucha. Hola, hola, ¿ahora? Hola. Vale. Aprovecho a saludar nuevamente a todos entonces y les doy las muy buenas tardes. Tengo el agrado de saludar también a las autoridades de la facultad, que algunos están aquí presentes, colegas, a estudiantes de pre y posgrado, a invitados o invitadas del medio que también se suman. Agradezco en principio a la directora de Cooperación Internacional de la Universidad de la Frontera, a Lorena, a la doctora Lorena Yeli, que ha propiciado este espacio de diálogo con la comunidad local e internacional también, y la coordinación que va a llevar a cabo Consuelo Sánchez, como has mencionado, Lorena, encargada de movilidad estudiantil de la universidad. Yo soy Carolina González Sur, en representación del Centro de Investigación sobre Desafíos Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco especialmente a nuestros 3 expositores invitados, a Alejandra Jara, a Noelia Parragués y también a Hernán Jaramillo. Y les doy las muchas gracias en nombre del Centro de Investigación por su gentileza, su excelente disposición a compartir con nosotros su experiencia personal y profesional. Y voy a presentar debidamente, ahora los voy a presentar debidamente en extenso y con la calidad que se merecen, y les voy a dar el paso a nuestro colega y miembro también del centro, al doctor Juan Enrique Serrano. Buenas tardes a todas y a todos. Pues nada, muchas gracias también. Yo también agradezco a todo el mundo, como siempre, a Lorena, a Consuelo, a Carolina de la UFRO y a los 3 súper invitados que tenemos, Alejandra, Hernán y Carolín. Muchísimas gracias, ¿no?, de nuevo por estar aquí. Y bueno, simplemente contaros un poco el objetivo general, ¿no?, de este encuentro, que no es otro que dar a conocer a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad académica, profesores también, por supuesto, pues qué significa vivir en China, ¿no? Las realidades de este gran país que a la vez es nuestro primer socio económico de Chile, pero a la vez es el país tal vez que menos conozcamos desde Chile. Chile tiene un pasado, pues eso, muy, digamos, cercano a Estados Unidos, tal vez un poco a Europa, etcétera. Pero China, pues desgraciadamente nuestros conciudadanos pues no conocen tanto, ¿verdad? Conocen más lo que puede pasar en Berlín, en París o en Madrid, que lo que puede pasar en Cantón, en Shanghái o en Pekín, ¿no? Y bueno, simplemente recordar para los estudiantes, porque tenemos estudiantes de todo tipo de carreras, ¿no?, disciplinas, que vivimos un momento histórico para nuestro país, para Chile, porque digamos desde 2018 a 2020 China ha pasado ya a ser el primer socio comercial
y ya el año pasado el primer inversor en Chile. Estamos viendo la historia en directo, ¿de acuerdo? Es algo bastante reciente, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar a estudiarlo. Hay que empezar a estudiarlo como ciudadanos, como profesionales, como académicos, como estudiantes, para que no se nos pase el tren y pues nos enteremos dentro de 10 años pues que vivimos en un país que no es el que creíamos, ¿no? Como nos pasó a otros países, ¿no? Que nos han dado cuenta un poquito tarde, ¿no? De este tipo de cuestiones. Bueno, si no quiero enrollarme, os pido disculpas, yo soy un profesor, me dedico a hablar todo el tiempo, entonces no quiero abusarnos de mi tiempo de palabra. Simplemente presentar muy rápidamente a los tres colegas que van a compartir sus experiencias de primera mano. Se trata de tres profesionales que yo, digamos, admiro bastante porque fueron personas que lo que acabo de decir lo entendieron hace tiempo, ¿no? Ellos fueron gente que decidió emigrar a China antes de que esto fuera algo tan o más, no sé, común, digamos, ¿no? Ellos tuvieron una cierta lucidez histórica de entender que para crecer profesionalmente y a nivel personal, pues ¿por qué no? Según uno se podía plantear irse a vivir a China en lugar de irse a vivir a Estados Unidos o Europa, como todo el mundo hacía en Chile, ¿no? Y insisto en que eso es un punto importante. Son tres personas que tienen perfiles diferentes a nivel profesional, también a nivel de formación académica, digamos, pero los tres tienen este punto en común, ¿no? Son gente que tuvo la lucidez histórica, repito, de entender que había que irse a China para mejorar como personas y como profesionales. Bueno, vamos a empezar con Alejandra Jara. Alejandra es arquitecta de formación, ahora es empresaria, se dedica a la consultoría, asesoría para negocios entre estos dos países, Chile y China, y también es secretaria general de la Cámara de Comercio Chile-Hong Kong, que nos va a contar después un poco más su experiencia como observadora privilegiada de estas relaciones entre estos dos países, ¿no? Después tenemos a Caroline, ella es intérprete de inglés y de chino mandarín y experta en marketing y relaciones comerciales. Está instalada en Guangzhou, en Cantón. Por último tenemos a Hernán Jaramillo, que para mí es todo un honor tener a Hernán aquí, porque Hernán es titulado de la UFRO y es muy importante, yo creo que los estudiantes lo vean, ¿no? Que hay gente que Hernán es de Lautaro, no nació en Vitacura o en Las Condes, ¿vale? Es de Lautaro y bueno, decidió irse a China, como decía, y le fue muy bien. Y es una persona pues que tiene mucho que compartir, ¿no? Insisto en que Hernán es un licenciado en ingeniería de la UFRO y hasta hace bien poco, ¿no? Hasta hace unos meses o un año era director de la oficina de ProChile en Guangzhou, en Cantón, que como ustedes saben es la oficina de representación comercial o digamos la oficina comercial del consulado de Chile en esta ciudad del sudeste chino, que es una ciudad pues económicamente importantísima para el país de China, ¿no? Bueno, sin más rollos, pasamos a las preguntas. La idea también es hacer un conversatorio, o sea, yo no quería que esto fuera otro seminario académico, no es el lugar para hacerlo, ¿verdad? Entonces hemos hecho una serie de preguntas bastante directas y también personales, ¿no? Que quiero que los tres invitados pues, respondan, uno por uno. Así que voy a hacer la pregunta general y os pasaré la palabra una a una para que la respondan, por favor. La primera pregunta es un poco, digamos, obligada por la coyuntura. Les pido disculpas si están aburridos de hablar de la pandemia, pero creo que es importante hacerlo pues porque Chile y China, para bien o para mal, somos centro en esto, que también como España, ¿no? Somos países que estamos viviendo la pandemia más que otros países, quiero decir. China en su origen, China en la actualidad. Y bueno, era si pueden comparar un poco la experiencia de la pandemia que ustedes observan tanto en China como en Chile y compararlo tanto a nivel de las vivencias más, no sé, ciudadanas, del día a día, del ciudadano común, del ciudadano corriente, como también a nivel un poco más crítico por parte de los gobiernos, ¿no? Cómo han podido gestionar en términos de políticas públicas esta catástrofe natural y esta crisis ecológica. Y, por supuesto, ¿qué podemos aprender sobre ello? ¿Qué podemos aprender nosotros como chilenos de la experiencia china, tanto a nivel de ciudadanos como a nivel de, insisto, autoridades públicas? Bueno, si les parece bien, paso la palabra primero a Alejandra Jara, después a Caroline y por último a Hernán. Si les parece bien, podemos hacerlo así. Pues Alejandra, te escuchamos. Gracias. Muchas gracias por esta presentación, por esta invitación. A mis colegas panelistas también que vamos a compartir nuestra experiencia y a todas las personas que están en la audiencia, o sea, que reciban mi más grande saludo antes de comenzar. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, yo la verdad que alcancé a ver como muy poco con respecto a la pandemia de China. La pandemia llegó a finales de octubre y se vino de forma más, se puede decir, explosiva en diciembre, y en ese momento yo ya lo veía venir, ya llevaba viviendo 10 años en China
Y no es la primera pandemia que nosotros habíamos sido afectados por primera vez. Pero por primera vez se estaba viendo que era algo que se estaba como saliendo un poquito de las manos. O sea, en China todo está muy controlado y las personas son muy también muy respetuosas cuando están resfriadas, siempre se usa la mascarilla, siempre se están lavando las manos, hay una higiene total cuando se trata de esta pandemia, pero en ese momento sí se pudo ver que era algo complicado que venía, así que ahí fue donde yo tomé este avión a Estados Unidos y hasta ahí me quedé. Y de lo que yo había visto, básicamente es que el orden social es fundamental en tiempos de pandemia. Eso de usar la mascarilla, de respetar el distanciamiento social, de forma precavida, la cuarentena de forma estricta. Yo creo que los países como China o cualquier otro país que se fue de forma exagerada a cumplir con las normativas de sanidad pública, fueron los países más exitosos en resolver este problema. Ya tanto fue como Australia, Nueva Zelanda, China ahora que está, si ustedes ven el ranking, China, Taiwán, Hong Kong pasaron a ser de los primeros países a los últimos países infectados. Y yo creo que fue prácticamente eso. El coronavirus en Estados Unidos y en Chile primero se vio como casi algo anecdótico que venía, como casi una otra experiencia más, y cuando los números se fueron elevando, nos dimos cuenta de que esto va en serio. Y así se dio vuelta todo lo que era el ranking de la tabla y Chile pasó a ser, junto a Estados Unidos, uno de los primeros infectados. Y yo lo veo solamente por un tema de no tomar normas severas, exageradas para controlar esto. Y también, por supuesto, todas las personas que al principio no estaba la cultura latinoamericana o norteamericana de usar mascarilla, lavarse la mano, distanciamiento social, como que costó mucho más, porque allá el tema de andar de forma más separada a otra persona es común, pero aquí en la cultura más latina andar separado con 1,5 metros de distancia era como, ay, qué exagerado, si no se me va a pegar, pero sí, se traspasa, se pega. Yo siento que del momento que llegó el primer pasajero desde el extranjero con coronavirus, se debieran haber tomado medidas inmediatas de decir cuarentena a esta persona en X lugar o en X hotel, pero fue así. Llegó alguien del extranjero y rápidamente de esa ciudad, ya saben, se esparció todo lo que es la pandemia a todo Chile y ahora estamos dentro del top 10 de los países más infectados. Es triste, yo siento que la gente sí lo ha entendido y que ahora ha visto mucho más preocupación, pero básicamente eso, de prevenir es de mejor de curar, y eso es lo que le faltó a este lado del mundo. Muchas gracias, Alejandra. Carolina, ¿nos puedes contar tu visión de esta cuestión, por favor? Hola, mucho gusto. Soy Caroline Parragués, chilena, residente en China, ciudad de Guangzhou. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la universidad, a todos. Y poder compartir mi experiencia con todas las personas que están escuchando. Con respecto a este tema, me parece a nivel personal súper difícil poder comparar Chile con China. China tiene una infraestructura súper avanzada. Podemos pensar en China cuando empezó todo esto, hizo 10 días y fue un récord que todo el mundo ha estado pendiente. Entonces, China pudo salir de esto súper rápido porque todos sabemos que China es la fábrica del mundo y ya tenían la fábrica, materiales, tenían los insumos médicos, todo a la mano. Entonces, por esa parte, China sí pudo controlar bien la pandemia. A nivel de autoridades, pienso que China está muy avanzado en
todos estamos con actualmente se utilizan como WeChat, Weibo, QQ, que son los homólogos de Facebook, Twitter. A través de forma, China ha creado nuevas app en donde hoy en nuestras vidas el teléfono se ha convertido en una de nosotros, súper importante. Por lo tanto, China ha creado esta nueva app donde te habla dónde has sido, si te hiciste una experiencia, si has estado enfermo, etcétera. Un montón de información en donde eso le ha permitido tomar mejores decisiones en el camino. Y que fue que al principio, cuando ocurrió todo esto, en el epicentro que fue Wuhan, pudieron controlar bien la salida y la entrada de todas las personas. Ahora, China no es primera vez que tiene una pandemia, tienen experiencia en controlar pandemias, por lo tanto sí van a saber actuar de mejor manera. Y por otro lado, a nivel ciudadanía existe esta conciencia cívica de respeto hacia las autoridades para acatar órdenes. Se han cerrado malls, lugares de entretención, en fin, un número de lugares en donde la gente está consciente, está consciente de a mi vida. Entonces, todo esto ha facilitado que esta pandemia no tenga tanto y cuando existe el confinamiento tenemos plataformas súper desarrolladas por internet y que eso facilitan el acceso a todo tipo de productos. O sea, desde mi casa puedo hasta adquirir desde una aguja hasta verduras y los servicios de envío rapidísimos. O sea, te puede llegar de 1 hora, 24 días, depende de lo que estés. Entonces, insisto, es difícil comparar con China. Podemos, de las medidas que se han dado, que es social, y sí o sí quizás poder intentar de forma que nos ayudemos a vivir mejor, ya sea servicios o productos. Si en China quiero preguntar al hospital qué es lo que me está pasando, qué es lo que voy a hacer, cuál es el doctor, etcétera, etcétera. Existe una plataforma que yo puedo por internet hacer todo y me llega todo súper rápido. Se ha caído, Caro. Sí, bueno, está conectado desde Guangzhou. Parece que la conexión no está, no es tan buena como desearíamos. Bueno, vamos a seguir y se va a conectar en sí, está ahí de vuelta. Caroline, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Ahí. Si me había salido. Te escuchamos con atención, decías. Que no se puede comparar estos dos países por una serie de desigualdades, diría más que diferencias, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? O sea, no estamos al mismo nivel, pero sí podemos aprender bastante y esa es mi visión. Vale. Ahí. Bueno, muchísimas gracias. Hernán, tu turno, por favor. Puedes completar un poco las reflexiones de las dos compañeras, aportar tu visión personal sobre esto. Ok, sin duda. Bueno, a ver, partiendo, tanto Alejandra como Caroline mencionaron varios aspectos interesantes y también tú, Juan, mencionabas lo que sabemos de China. Hasta el año pasado nosotros siempre sabemos cosas bastante generales sobre el mercado chino. Una de las cosas sorprendentes, bueno, de parte su economía ha ido creciendo a un ritmo nunca antes visto en la historia desde que se abrieron con Deng Xiaoping en el año 1979. Y todo venía funcionando relativamente como avión. Pero en diciembre del año pasado, del 2019,
algo pasó y este año, el 2020, comenzó China con un escenario bastante diferente a lo que en la historia de la nueva China, desde que se fundó la nueva China con Mao Zedong, cambió. Y esto cambió todo el contexto global. Y recordemos que ya desde el año 2018, tú mencionabas, y también Loreto por ahí mencionó la globalización, ha venido también cambiando varias cosas en términos internacionales. Y que es súper relevante que la universidad y los estudiantes de nuestra región y así también de todo el resto de Chile, lo vayamos entendiendo y nos vayamos incorporando en qué es lo que está pasando en el contexto internacional. En el mundo no nos estamos moviendo solos, en ningún aspecto. Bueno, yo les comentaba que este año 2000, a fines del 2019 y el 2020 comenzó China trastabillando. Y para poder responder a la pregunta, yo creo que uno tiene que comparar ciertos datos para poder decir, bueno, a considerar de partida. Alejandra y Caroline lo mencionaron bastante bien. Hay aspectos culturales, hay aspectos de gobernanza, hay aspectos de historia, hay aspectos de aprendizaje. Entonces, todo un contexto que muchas veces no es solamente tan fácil decir qué país lo ha hecho bien. Pero solamente para medir y entender cómo China logró vencer y controlar el virus. Recordemos que China es el país más popular del mundo, o sea, tiene 1.400 millones de habitantes. ¿Se imagina una ciudad pequeña? Fácil, son 5 millones de habitantes. Yo cuando les hablaba ya de una ciudad donde yo provengo, que tú lo mencionabas, Lautaro, son 30.000 habitantes. Cuando yo les menciono, eso es una cuadra en China. Entonces, de esa envergadura estamos hablando, o sea, estamos comparando cosas diametralmente distintas. El virus, cuando se informa en Wuhan al gobierno central, fue aproximadamente a fines de diciembre. Yo estaba acá en Chile, había viajado para la Navidad. Regreso a China, llego el 5 de enero y mi papá, por WhatsApp, me envía un link de una noticia nacional, local acá en Chile, que algo estaba pasando con un virus desconocido en China. O sea, imagínense ese lapsus de tiempo. El 23 de enero, el gobierno central Beijing indica que Wuhan se cierra completamente y nadie desde esa ciudad puede salir. O sea, esa fue la decisión. Estamos hablando 2-3 semanas, rápidamente. Y a su vez, de emergencia nacional, inmediatamente el 23 de enero. Como parte de esta respuesta de emergencia nacional, China implementa medidas de contención y distanciamiento social que muchos en la prensa internacional y muchos analistas lo han tratado como draconianas. Es decir, difíciles quizás de implementar en otros países, como especialmente como con democracias como las nuestras. Por ejemplo, para que ustedes lo dimensionen cuando se dice draconiano, yo no utilizaría quizás ese término, quizás más efectivo para la dimensión que es China. Wuhan y la provincia de Hubei tiene 65 millones de habitantes. 65 millones de habitantes, quizás 3.2, 3.5 veces la población de Chile, de nuestro país. Todos estos habitantes de inmediato se cerraron. Se entraron en cuarentena, nadie se podía movilizar. Las puertas de los departamentos estaban cerradas. Yo ya estaba en ese periodo, en otra ciudad que es Guangzhou. Empezó a ocurrir lo mismo. Nadie salía del departamento. Yo creo que yo era el único, junto a mi señora, el único extranjero que estábamos en el edificio. El resto se había desaparecido. Y empiezan todas estas medidas exhaustivas, generalizadas y que además contenían trazabilidad. Por ejemplo, y esta trazabilidad de inmediato se empezó a aplicar conocimiento científico y a su vez también tecnología. Caroline lo mencionaba bastante bien. Comenzó, por ejemplo, el tema a utilizarse eficientemente el reconocimiento facial. La data de los celulares, esta cuestión que todos tenemos, se empezó a utilizar para poder rastrear a cada una de las personas y el cumplimiento de que estuvieran en cuarentena y el seguimiento de los contactos. Entonces, rápidamente pudieron empezar a detectar la trazabilidad tanto de los contagiados como de los posibles contagiados. Según
los expertos, los analistas en todo esto, indican que la efectividad de China se basó en la detección temprana, expansión del transporte público. No había transporte público. Durante el periodo que yo estuve allá, que estuve encerrado prácticamente 5 semanas, que podía salir una vez al día para ir a comprar cosas mientras mi señora me esperaba en el departamento, entrábamos al supermercado. No, yo salía del edificio y nos tomaban la temperatura y yo tenía que mostrar el ID, el pasaporte. Cada una de estas etapas eran medidas. Y si uno estaba, por ejemplo, sin la mascarilla, las penas eran que uno tenía que pagar. Entonces, todas estas medidas rápidamente se pudieron implementar en China. ¿Por qué? Porque ellos tienen un gobierno central bastante fuerte y también con tomadores de decisión también bastante rápido, producto de la estructura que tienen. Todas estas medidas que tomaron permitió que el 19 de marzo las autoridades chinas informaran que no tenían nuevos casos originarios en China. Los nuevos casos que tenían eran producto de personas que venían desde afuera de China, es decir, no sé, un extranjero o un chino que viajaba desde Europa y volvía a China. Entonces, esos eran los nuevos casos. Entonces, si ustedes consideran el tiempo en que los chinos fueron capaces de controlar, normalizar la curva y de una u otra forma empezar a normalizar su situación, fue bastante rápido, eficiente, mucho mayor a lo que quizás los países occidentales lo hemos hecho. O sea, eso sin duda. Claro que el costo que hubo detrás de esto fue un costo económico. Yo partí diciendo, y Juan también lo mencionó, China hoy en día compite con Estados Unidos en términos económicos. Es una potencia mundial. O sea, esa es la realidad de China. Pero sin embargo, nunca en la historia, hoy en día, China tuvo un GDP durante el primer trimestre de 6,8%. Ese fue el costo que tomó la decisión de cerrar todo, fábricas, aislamiento social, que la gente tenía que estar, no se podía viajar entre una ciudad u otra. Sin embargo, hoy, si uno mira a China, de hecho la semana pasada liberó el gobierno chino su crecimiento económico en este trimestre, tienen un crecimiento de un 3,2%, que ningún analista tampoco se lo esperaba, lo que es bastante bueno. Ahora, hay que, sin entrar en detalle, hacer la derivada de esto, hay que entender que eso es producto también de que el resto de países han estado comprando muchos insumos de salud. Las mascarillas, los guantes, los respiradores, etc. Entonces ahora lo clave para China es cómo el consumidor chino se reactiva. Eso está un poquito lento. Entonces esta reactivación que tuvo, que es en forma de V, que los economistas han hablado que luego, que se supone que luego que controlemos todo el coronavirus vamos a tener una rápida reactivación, que es una recesión bastante especial, es un efecto claro de lo que está pasando en China. Y esperemos que en realidad por el bien de países en el cual exportamos commodity, así sea. Porque de lo contrario nos va a impactar aún más de lo que ya estamos impactados. Entonces, raya para la suma, lo que quiero decir es quizás, y lo que yo admiro en términos de gobierno, cómo se enfrentó el virus en China, primero es la velocidad y la precisión, cómo ellos lo enfrentaron. O sea, fue clave para la identificación y la detección. Segundo, creo que ellos, a pesar de haber cometido errores, muchos dicen que la data no es la correcta, pero aún así, o sea, China en marzo, a fines de marzo, contemplaba para la envergadura que es, volvamos a pensar que son 1.400 millones de habitantes, llegó a 83.000 contagiados. Eso quiere decir, por cada 100.000 habitantes,
tenía una tasa de contagiados de 50,7 personas, 51 personas, que dista mucho lo que ha pasado con nuestros países. Considerar la data y la tecnología es clave. China, a pesar de que todo lo cerró, Caroline mencionaba algo, en China las personas no se vieron afectadas en términos, por ejemplo, del suministro de comida, que no ha pasado en la mayoría de los países, pero podían continuar comprando cosas a través, utilizando los celulares. Entonces esto está bastante avanzado. En China no se utilizan, cuando uno hace una transacción, cuando uno paga, no se utiliza la moneda, ya no se utiliza el billete. Todo es a través de transacción digital. Segundo, es poder considerar a los expertos, a los científicos. O sea, eso fue una cuestión clave. Las universidades se involucraron, los científicos se involucraron. Entonces, la toma de decisión fue de acuerdo a, más allá de caracteres políticos, tuvo una alta relevancia el cómo enfrentar esta pandemia a través de posicionar y escuchar a los expertos, que es así. Y algo que a mí me sorprendió, que es distinto a otras pandemias que han ocurrido en China, por ejemplo, el 2003, con otro tipo de coronavirus. Y yo creo que China, eso es clave. Ellos tienen la capacidad de formados. Uno perfectamente podía ver a través de, de una aplicación quiénes estaban o qué sectores estaban, tenían contagiados, o qué sectores, por ejemplo, tenían personas en cuarentena. Entonces uno más o menos iba controlando también si uno tenía que salir, que eran las pocas veces que uno podía salir, cómo movilizarse, cuál era la mejor forma o qué ruta seguir. Entonces todo esto yo creo que China tiene puntos a los cuales uno debiera considerar a aprender, o sea, a considerar. Desde el punto de vista social, yo creo que Alejandro y Caroline plantearon aspectos clave, o sea, ellos, los chinos y los asiáticos en general, lo mismo en Taiwán, en Singapur, en Hong Kong, ellos están acostumbrados a utilizar mascarilla. Lo otro, rápidamente, yo creo que estaban mucho más conscientes de los impactos y quizás producto de la historia de lo que traen este tipo de pandemias. Los chinos y los asiáticos en general son súper conscientes de la salud y la calidad. Entonces, las comidas son bastante funcionales. Entonces, yo creo que eso también es una cuestión importante. O sea, yo no vi a los chinos rebeldes saliendo a la calle. Yo creo que esa es también una cuestión que a nosotros nos debiera llevar a reflexionar cuál es nuestra responsabilidad dentro de la sociedad, o sea, con mi vecino, con mis familiares, con mis amigos, con mis compañeros de universidad. O sea, yo creo que aquí hay un aprendizaje bastante fuerte para nuestras sociedades, en todo sentido, político, económico, social. ¿Cuál es mi rol como persona dentro de la sociedad? Bueno, eso. Muchas gracias, Hernán. La verdad es que es un privilegio poder conocer sus opiniones y impresiones de primera mano, insisto, sobre esto. Y bueno, han quedado ahí unos puntos, unas ideas fuerzas, ¿no?, que me permito recopilar antes de pasar, ¿no?, al siguiente punto. Está claro el papel de las infraestructuras. Está claro que China ha hecho un esfuerzo en los últimos 20 años de inversión pública en infraestructuras que hoy en día, con la crisis ecológica que tenemos, pues se agradece, ¿no? Se empieza a notar el efecto. También la pandemia deja claro que Chile tiene un déficit de infraestructuras, tal y como señala la CEPAL, la ONU, etcétera, que nos está obstaculizando el desarrollo como país civilizado. Eso también hay que decirlo negro sobre blanco, ¿de acuerdo? La pandemia deja en evidencia la falta de infraestructuras en este país. Y por último, bueno, yo no puedo dejar de pensar en esto, ¿no? Hablabas tú de la medida draconiana como expresión problemática, ¿no? Yo iría más lejos. La medida draconiana es una expresión que, digamos, se basa en el desconocimiento, por no decir racismo puro y duro, ¿no? Es decir, un Estado, un gobierno puede tener autoridad sin ser autoritario, pero como los periodistas occidentales son un poco como son, pues tienden a hacer el eufemismo, tan típico también de este país que es Chile, ¿no?, de hablar de medida draconiana porque no quieren decir otra cosa, ¿no? Eso es falso. O sea, Alemania, Reino Unido, España han construido hospitales en 10 días, 15 días, como lo ha hecho China.
un país democrático con una economía liberal puede perfectamente ser un país eficaz con sus funcionarios, con sus ministerios, con sus administraciones, etcétera, etcétera. Entonces también creo que la pandemia debería hacernos aprender de que el Estado chileno pues, no tiene la autoridad suficiente para manejar la próxima crisis ecológica que tenemos que enfrentar, ¿no? Así que el empoderamiento del Estado también son las lecciones de China hacia el mundo. Bueno, la siguiente pregunta que os he planteado a los tres, de nuevo, es ya más personal. Vamos un poco ya más de... Dejamos el análisis de la coyuntura, digamos, a escucharlos a ustedes como personas, como profesionales. Simplemente que nos cuenten, por favor, pues cómo fue su decisión de emigrar a China. Cómo fue este proceso, ¿no? De si fue algo pues, más casual o más reflexionado, más reflexivo. ¿Qué les llevó a China? ¿Qué buscaban en China? ¿Qué encontraron en China? Y sobre todo, ¿cómo les ha marcado su carrera profesional? Vamos a empezar con Alejandra, si les parece bien, como antes. Sí, muchas gracias. Me encantó, Hernán, todo lo que nos contaste de tu experiencia con cuarentena en China, realmente, porque yo me salté toda esta parte. Pude viajar a Estados Unidos más temprano y luego a Chile, pero todo lo que nos contaste yo encuentro que es de tremendo valor a cómo hay que organizarse. Yo creo que también hay un punto de organización en todos los niveles, ¿ah? Desde, como se veía, desde que salían de la casa a nivel el condominio, a todo. Bueno, con respecto a mi experiencia, yo me fui muy a temprana edad a China. Bueno, es una historia bastante simpática, se podría decir. Yo venía trabajando, no sé si ustedes ubican, Un Techo para Chile, Servicio País, son una ONG que ustedes saben que cuando hay ciertas catástrofes se ven mucho haciendo movimiento, ayudando en servicios, también ayudando a llevar ciertos productos, alimentos, materiales a las familias más necesitadas. Yo desde muy temprana edad me gustaba mucho todo esto de ayudar a ONG y participar. Así que ya cuando entré a la universidad, yo ya era como jefe regional, se podría decir, de Concepción. Yo soy de Concepción, por si no lo habíamos mencionado. Así que entiendo muy bien también lo que están pasando porque tampoco es una ciudad muy grande en donde uno pueda decir conectarlo con China. Pero bueno, en ese momento fue muy afortunada porque en ese momento mi pololo trabajaba en China. Entonces, de cierta manera, yo ya se me había despertado el sentimiento de curiosidad, porque cuando veía sus fotos, veía China una economía despampanante y no era como el campo de arrozales o de gente tomando té como nosotros creemos que es. Porque a lo mejor a mí me encanta que ustedes tengan esta oportunidad de conferencia, de saber un poco más de China. Pero en el 2006, cuando yo entré a la universidad, o cuando estuve en la escuela o en el high school, en ningún momento fue como historia universal, vamos a estudiar China. Era historia Chile y vino a España, conquistó Chile y eso fue toda la historia que yo tuve. Entonces para mí no sabía nada más que lo que yo empecé a averiguar cuando estaba en la universidad y vi ahí cómo mi novio en ese momento y sus amigos hacían negocios con China y se me despertó como la curiosidad. Y luego, en el 2010, cuando vino el terremoto, como ya le había contado, ya estaba ahí entre estudiando arquitectura y también ayudando mucho en los servicios sociales. Concepción fue bastante afectado por este terremoto. Y en ese entonces, cuando yo estaba llevando cierta ayuda social a Talcahuano, vino también una comisión de China que venía y dijo, este año vamos a dar más becas para ir a estudiar al extranjero de lo normal. Entonces yo lo vi así como, esta es mi oportunidad. O sea, yo lo vi así como, no lo pensé. Aparte, como tenía 21 años, uno no toma mucho las consecuencias de lo que significa moverse de Concepción a Hong Kong. O sea, para mí yo lo vi como, es la oportunidad, es como la aventura, lo que yo necesito para hacer mi carrera profesional y más rápido.
Así que en ese momento yo le dije, mira, a mí me encantaría ir, ¿qué tengo que hacer? Así que hice todas las averiguaciones correspondientes para postular a esta beca. Bueno, así fue un poco también, sentí ese llamado, completé todos los papeles, di todos los exámenes psicológicos que se podía dar, y también a distancia y un poquito en secreto, porque yo iba en cuarta universidad, empecé también a rendir exámenes para yo encajar en un año X académico en China. Porque la carrera de arquitectura en Chile dura 6 años y en China dura 5. Entonces tenían que medir mis conocimientos para saber a qué año llegaba. Entonces fueron mucho estudio por mi parte para demostrar que yo podía irme de intercambio y quedarme allá. Y me tocó aprender muchas cosas a la distancia de nuevo, porque la regulación de Chile de los estudios es muy básica con respecto a los chinos. Cuando yo estudiaba acá, me decían, hoy día tenemos un examen gigante, van a tener que calcular la estructura de un edificio de 8 pisos. Y cuando me llegaban los exámenes de China era como, hoy día vas a calcular un edificio de 94 pisos, en donde tiene que soportar 5 millones de personas, 100 estacionamientos para abajo, y era como, de verdad, creí que no lo iba a lograr. Y también, o sea, Concepción, yo vivía como una ciudad, ¿cómo se puede decir? Lejos de Concepción, como a 30 minutos. Hoy día que volví después de 12 años, está todo urbanizado y está lleno de casas, pero en ese momento era como que yo ya de ir del pueblo a Concepción era ya osado. Entonces, cuando yo me iba así a Santiago a rendir mis exámenes, era como que era lo máximo, o sea, era como la gran aventura. Y bueno, fui quemando todas las etapas para cumplir este sueño que yo tenía de estudiar en el extranjero y ganarme la beca, porque de por sí no era como que tampoco mis papás podían ayudarme para sostenerme en el extranjero. Entonces, yo asumí toda la responsabilidad del caso para poder cumplir con esta meta que yo tenía. Asimismo, también, como yo no tenía recién 21 años, tampoco tenía como la experiencia laboral para decir, necesito que alguien me recomiende. O sea, para entrar a estudiar en China necesitas entrar con cartas de recomendación, sobre todo cuando es becado. Entonces, prácticamente lo que yo hice, como yo manejaba como muchos también voluntarios de Santiago, de la Universidad de Chile, de la Católica, y también manejaba los voluntariados también de grandes empresas acá, por el trabajo que yo tenía social en ONG, le pedí a todas esas empresas, los directivos, que por favor me escribieran una carta de recomendación porque yo me quería estudiar a Chile. Al final de todas estas idas, venidas a Santiago, escondía a mis papás, de todos los exámenes, de aprender inglés en 6 meses, porque yo no sabía la lengua, entonces me metí a un curso intensivo de inglés, y en 6 meses aprendí inglés. Resultó todo de maravilla, y en junio me dijeron que no solamente me había ganado la beca para continuar el pregrado allá, también me regalaron el magíster, así que me fui absolutamente todo. Muy agradecida de todo lo que hizo por China por mí, de regalarme mi educación, de enseñarme todo lo que creció. Y bueno, después, años más adelante, ya les contaré cómo terminé siendo secretaria general de la Cámara de Comercio de Chile en Hong Kong. Pero esa fue como la aventura que tuve que pasar, literalmente, para pasar de Concepción a China en un paso. Eso fue, sí. Muchas gracias, Alejandra. Eso al final por la vida da muchas vueltas, ¿no? Como dicen la canción, la vida es una tómbola. Bueno, pues pasamos, Caroline, si nos puedes contar tu vivencia. Entiendo que también es bastante particular. ¿Nos puedes contar cómo llegaste a China y qué te aportó esta experiencia en un inicio? Por favor, gracias. Como dice Alejandra, se sabe muy poco de China. No sé cómo, a los 17 me dieron las ganas de estudiar idiomas para iniciar siendo bien más, y bueno, pensé, ¿por qué no chino? ¿Por qué no japonés? ¿Por qué no coreano? ¿Por qué no todos los idiomas que existían en Asia? Entonces,
en la enseñanza media, me nació esta idea de poder ir a China y empecé a buscar cómo poder ir y todo. En el 2011 concreté, pude ir a China finalmente a través de una asociación que se llama AFS. Esto ocurrió en el 2011 y esta institución me ayudó, no gratis, a poder llegar a China de una manera mucho más fácil. Una institución que recomiendo 100%, porque es una institución que te ayuda en todo el proceso, o sea, te ayuda en el ámbito familiar, en la acomodación. O sea, de verdad es una institución top en el mercado. Toda la asesoría que te entrega, siendo que tú tienes 16 años, que no sabes muchas cosas, te entrega esa seguridad para que tú puedas desarrollarte bien como un ciudadano más en la cultura china o en cualquier país del mundo. Entonces, luego llegué a una ciudad que se llama Chongqing. En esta ciudad, bueno, se caracteriza por tener un plato típico que se llama hot pot. Tiene muchos ríos, tiene una infraestructura antigua de China sensacional, de verdad muy espectacular, y recomiendo 100% porque estar en estas ciudades te obliga de cierta manera a comunicarte realmente con la ciudadanía china. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nosotros podemos ir a Beijing, podemos ir a Shanghai, podemos ir a Hong Kong, a estas ciudades que ya son más internacionales, pero que si hablas inglés, está ok, la gente va a poder responder todo. Pero si estás en una ciudad perdida ahí de China, es que es imposible poder hablar, ni siquiera pedir agua en chino, o sea, lo tienes que aprender sí o sí, por obligación. Entonces, eso fue súper necesario para mí, tener una base en el chino, y lo digo porque, bueno, me fui a China desde muy pequeña, y luego en el 2013 llegué a Beijing Language University. Es una Beijing Language and Culture University, que es en sus siglas BSCU. Esta universidad, la verdad, es magnífica. El 2013, a través de una beca del gobierno chino, pude estudiar en esta universidad. En esta universidad tú duermes, tienes áreas verdes, tienes bibliotecas, tienes un banco, tienes todo, o sea, todo está formado para que tú estudies. Y es una universidad muy cosmopolita, donde yo estaba en clase con mis compañeros y tenía más de 20 países en un solo curso. Entonces, me dio la posibilidad de poder entender otras culturas, no solamente la china, y tener una visión más global de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Entonces, después de eso comencé a trabajar de forma paralela en el 2013 en la creación de la empresa Latin American Commerce Exchange, en sus siglas LACE, en donde en la actualidad nos dedicamos a establecer relaciones políticas y comerciales y culturales entre China y Latinoamérica. ¿Por qué digo política? Porque hemos trabajado en proyectos de hermanamiento de ciudades. Una vez que obtuvimos la madurez en el área del trading, que fue múltiples asesorías en visita de fábricas, en control de calidad, por todo China. Entonces, una vez que tuvimos esta madurez en esta área, asesoramos a 2 cámaras de comercio en China, lo cual nos dio la posibilidad de poder visitar más de 100 ciudades en China, lo cual fue maravilloso, porque uno se va dando cuenta la diferencia que existe entre las ciudades de China. El norte con el sur, existe una pelea interna, quiénes son mejores, yo vivo en la capital, etcétera, etcétera. Entonces uno se va dando cuenta de esas cosas que son bastante interesantes, verlo desde el punto de vista como si fueses un chino más. Y eso te da el chino, eso es lo que te entrega, vivir la experiencia
desde la fuente, desde ti mismo, no que te lo cuenten. Entonces, actualmente tenemos una oficina en Guangzhou, tenemos oficinas de representación en Chile, en Valparaíso, una franquicia en México, específicamente en Chiapas, Veracruz, y una bodega que se encuentra en una área de zona de libre de comercio, en donde nos podemos encontrar con las grandes empresas de cross-border e-commerce, en donde podemos encontrar, por ejemplo, Jingdong, Pinduoduo, Taobao, que son plataformas chinas súper reconocidas y súper potentes. Entonces, para resumir, China te entrega todas las herramientas para que un profesional pueda desarrollarse 100% en el área que a ti te guste. O en algo que no conocías, que nunca tuviste la oportunidad y que son cosas nuevas. Por ejemplo, en Chile, no sé si será, no estoy muy actualizada de las carreras de Chile, pero sí me doy cuenta que la gente con la que yo he hablado, el tema de ser abogado, el tema de ser, no sé, doctor, que son cosas súper válidas. No estoy desmereciendo ninguna de las carreras, toda área es súper bonita, pero en China sí te da la posibilidad de quizás dedicarte a un área de la tecnología en específico. Todos nos damos cuenta que con esta pandemia, quizás en 40 años más, 200 años más, miremos hacia atrás la historia y digamos, este fue el proceso donde de verdad pasamos a la era digital. Estamos teniendo reuniones, estamos teniendo estas charlas, seminarios, negociaciones, estudiar por internet, todo pasa por internet, y que personalmente lo encuentro algo súper, súper bueno, porque a pesar de que estamos en confinamiento, que estamos encerrados, todavía somos capaces de poder conectarnos, y eso es súper importante. China te ayuda a conectarte 100% con todos los países del mundo. Y por supuesto, para terminar, la cultura china de verdad es maravillosa. Y se lo digo porque desde la perspectiva del chino, lo que puedes encontrar en la cultura, en la historia. Imagínate, China tiene 5.000 años de historia, en donde tienen estrategias políticas y qué sé yo, que se te imagine. Todo lo que tú te imagines te lo encuentras, y que solamente te lo da la posibilidad cuando conoces el chino verdaderamente. Ahora, sí, por favor, todos los estudiantes que estén interesados en China, no piensen que el chino es una barrera. Para nada lo es. Es un idioma el cual te facilita poder comunicarte con, imagínate, con cuánta gente en el mundo. Y si ya sabes chino, tu idioma nativo va a ser español, y aprender inglés no va a ser tan difícil por la similitud que existe en estos dos idiomas. Entonces, ya manejas 3 idiomas en los cuales te vas a poder desarrollarte súper bien, tener una competencia súper potente para cualquier cosa que quieras desarrollarte en el futuro. Pues Caroli, muchísimas gracias por tanta energía positiva, ¿no?, que nos transmites, y subrayar la importancia como país en eso, en inversión, en educación, ciencia, y también cómo la cultura china también nos enseña a valorar digamos, la cultura del esfuerzo, ¿no?, y la meritocracia, que a veces pensamos que los occidentales somos los que la inventamos, pero cuando vamos a los hechos, pues igual, efectivamente, el esfuerzo se valora tanto allí como nos gustaría que se valorara acá. Bien, Hernán, ¿qué nos puedes contar tú sobre esto? ¿Cómo fue tu llegada a China? ¿Qué buscabas, qué encontraste y cómo te enriqueció como persona y como profesional? Gracias. Bueno, a ver, la verdad, les voy a contar cómo, es una anécdota, pero es real. Yo cuando era niño, aproximadamente unos 8 años, yo me acuerdo que me gustaba ver las películas de Kung Fu y de ninja y todas esas películas. Bueno, y siempre me gustaba mucho ver a las actrices asiáticas. Y yo me acuerdo una vez a mi mamá, yo le dije que algún día me iba a casar con una china. No sabía la verdad si era japonesa, coreana, debe haber sido o china la actriz que vi o japonesa. Pasó el tiempo y bueno, cumplí la meta. Me demoré
pero me casé con mi señora, quien es china en realidad. Nos conocimos en Hong Kong. Cómo yo llegué a China también fue cuando yo estaba estudiando un posgrado, o sea, claro, mi MBA acá en Chile, que era un programa de talentos que tenía la Universidad de Chile en aquel periodo. Esto fue el año 2011, 2012 aproximadamente. Y en ese tiempo yo estaba en Santiago. Y estaba en toda una búsqueda de cómo cambiar o hacer un upgrade en términos de carrera. Y uno generalmente piensa que los MBA son la panacea, es la respuesta a todo, y la verdad no es así. Y encontré un programa muy entretenido que hacía una selección bastante interesante. De hecho, hay otros compañeros de la Universidad de la Frontera que han postulado ahí, que los conozco bastante de cerca, y queda en este programa. De 2000 que postulamos, quedamos 40 estudiantes. Luego de eso, teníamos que seleccionar una universidad donde nos íbamos afuera, fuera del país, porque tenían programas de doble grado, etc. Y los típicos que las universidades tienen convenios sin duda con Estados Unidos, sin dudas con Inglaterra, sin dudas con Australia, sin dudas con Canadá. Y como si ustedes se dan cuenta, todos occidentales. Y la verdad, yo no estaba muy convencido hacia dónde irme, aparte mi inglés, imagínense, del sur, aguasado. La verdad no era bueno, pero aún así yo dije, ok, mi objetivo era o a Inglaterra o a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque uno quiere seguir el tema del acento y una serie de cuestiones que de verdad uno a veces tiene que pegarse un refresh en la cabeza. Y apareció un día el director del programa y dice, ¿sabes qué? Se abrieron oportunidades de prueba en Corea del Sur y Hong Kong. Y en ese momento fue como que se me abrió la luz, porque podía encontrar mi sueño de niño, que era encontrar a mi señora. Entonces, levanté la mano sin duda de irme a cualquiera de estos dos países. O sea, o a estos dos mercados, a Hong Kong, que pertenece a China, o a Corea del Sur. Y había ciertas condiciones, porque yo era la primera vez que la Universidad de Chile estaba haciendo este convenio con estos tipos de universidades, entonces era prueba. Entonces los profesores y compañeros igual me preguntaban, oye, ¿estáis seguros? Allá, ¿sabes que en Hong Kong el inglés quizás no es tan nativo? En Corea del Sur menos, en Seúl. Y yo empecé a averiguar, a hacer mi investigación un poquito. Encontré Hong Kong sin lugar a dudas fenomenal, una economía sorprendente, completamente distinto a China continental, porque ellos fueron colonia inglesa. Y la otra segunda opción era Seúl. ¿Por qué digo como segunda opción? Porque en Hong Kong la universidad, que en aquel periodo, el 2013, era dentro de las universidades top en MBA en Asia, su exigencia en inglés era mayor, más que la de Seúl. Entonces, yo igual decía, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir a Seúl. Pero aún así después, meditando, y dije, bueno, ¿por qué no me esfuerzo un poquito más? Me desmadro con el inglés y doy la prueba. Di el examen, se daba el TOEFL en ese tiempo. Tenía yo que llegar a 7. Y yo llegaba con suerte en el primero a 6. O sea, imagínense que yo creo que yo llegué a ese programa con un TOEFL de nivel 1. Yo creo que ese era el nivel o nivel 3. Y fui a dar, saqué un 6 en el TOEFL, y me dieron una segunda oportunidad en el programa. La Universidad de Hong Kong me dijo, mira, ¿sabes qué? Te vamos a esperar, da otra vez, estudia, y en 2 meses más, o sí, era como un mes, me parece mucho, vuelve a entregarnos tus resultados, todos los papeles. Bueno, estudié, y les digo cómo, más que cuando yo estaba estudiando ingeniería civil en la Universidad de la Frontera. Bueno, y logré el puntaje, y me fui, pues. Me fui, todos mis compañeros, la duda, incluso los profesores, me acuerdo que me preguntaban, oye, bueno,
cuídate, vaya a estar solo. No. Mira, todo el resto de chilenos se iba al resto de universidades en grupo, yo partí de mi generación solo. Llegué a Hong Kong, llegó al aeropuerto y se me olvidó el inglés. Veía puros caracteres chinos, puros caracteres que nunca en mi vida había pensado verlos. O sea, unas rayitas, palitos para todos lados. Y aparte en Hong Kong utilizan un chino tradicional, entonces, y en China continental un chino simplificado, un mandarín simplificado. Raya para la suma, ¿qué significa eso? Más palitos en Hong Kong y menos palitos en China continental. Eso es al final del día. Y ahí comenzó mi vida en Asia. Me tuve que enfrentar, me acuerdo que esa noche, no sé qué me pasó, me bloqueé, llamo a la casa contándole a mi papá que me quería volver. Yo estoy hablando ya era medio viejote, pues 30 años. Y él me dice, mira, ¿sabes qué? Son las 3 de la mañana acá en Chile, arréglesela solito, usted ya es mayorcito, así que asuma su decisión. Y empecé a contactarme con la persona en la cual yo había arrendado el apartamento. Llego al departamento, el primer shock, los departamentos son enanos, o sea, casi un departamento son 60 metros cuadrados, allá en 60 metros cuadrados vivía, no, de hecho menos yo creo, no, sí, 60 metros cuadrados, vivíamos 3 estudiantes, uno de doctorado, PhD, el otro de ingeniería y yo de MBA. Y ahí comienza mi carrera ya cerca en China, estando en la universidad, trabajé después para Standard & Poor's, que tiene su centro corporativo en Hong Kong. Estuvimos haciendo investigación para IPO. Ya a ese nivel yo ya estaba seguro de mi inglés, entonces ya que me entendieran, yo ya estaba feliz. Después escribimos artículos para el China Financial Daily, que es como parecido al Financial Times, acá en lo que nosotros conocemos en el área occidental. Y luego regresé a Chile para terminar mis estudios acá, que tenía que terminar mi posgrado. Pero yo me había quedado con una promesa, que era la promesa de regresar a China, a la que hoy en día es mi señora. Entonces yo le dije a ella, espérame, me esperó 6 meses y yo tenía que cumplir mi promesa. Y regresé, me fui. Y allá, entre varias cositas ahí, apareció ProChile un día. Postulé, quedé en ProChile. Fueron 6 años bastante enriquecedores. Se conoce muchísimo. La historia que compartía Caroline y Alejandra de estar en China, la verdad, uno se da cuenta que uno es ignorante de lo que está pasando al otro lado del mundo. Y también se da cuenta lo chico que es el mundo. Efectivamente, China es un país totalmente heterogéneo. O sea, ¿uno qué conoce de China? Beijing, Shanghai, Hong Kong. Con suerte, la muralla china. ¿Qué más conoce uno? El Guantán, los arrolladitos primavera. Entonces, cuando iban mis amigos a China y me decían, llévame a un restaurante chino, se enojaban porque el restaurante chino no tenía guantán. Se enojaban porque no tenía el arrollado primavera. De hecho, la comida china que uno come acá no es la misma que está allá. Los idiomas, por ejemplo, locales, Caroline se fue a Chongqing, ellos tienen un propio dialecto. En Guangzhou, donde yo vivía, hablan otro idioma completamente distinto, o sea, es diametralmente distinto, ni siquiera el acento. Entonces, te empiezas a dar cuenta físicamente también son distintos. Por ejemplo, en el sur de China, son todos bajitos. Yo mido 1,76, 1,77. Yo me creo alto. Cuando me tocó ir al norte de China, donde vive mi señora en Shandong, estaba yo esperando el bus y me doy cuenta de repente que miro hacia arriba. Son todos 1,80 m. Y las chiquillas son grandes. Entonces, tú te das cuenta que es una cultura completamente distinta y son súper perseverantes. Hay algo que a mí se me olvidó decir durante la pregunta anterior. Por ejemplo, los chinos, a pesar de haber hecho todo este confinamiento, por ejemplo, la educación no se detuvo.
hace poco terminaron el Gaokao. El Gaokao es como la PSU que se da acá. Y es todo un evento. Es todo un evento. El país se prepara para ese momento. No pueden tocar ni la bocina. Los 363 días del año pueden tocar, como locos. En serio, esa cuestión, todo el día. Pero estos 2 días del Gaokao, 2, 3 días, nadie puede tocar. Es un tremendo evento dar esta PSU en China. Entonces, uno se da cuenta que los chinos están mirando no a mañana, ni siquiera pasado mañana, ni al próximo año. Están mirando a 5, 10, 15, 20 años. Ellos se proyectan cada uno en sus propias culturas. Yo es más, les voy a decir otra cosa dentro de mi experiencia en China, y por eso yo creo que es lo rico y por qué este seminario me gusta. O sea, yo creo que a todos los estudiantes de regiones deben perder el miedo y también deben ser incentivados a salir. Yo tuve una experiencia en China, dentro de todo lo maravilloso también hay cosas diferentes. Por ejemplo, visité una zona que si uno lee el periódico, es bastante controversial, y Estados Unidos hoy en día, junto con Europa, ataca bastante esta área que se llama Urumqi, Xinjiang. Y en esta zona hay una minoría que son Weiwar. Y ellos no son de ojos así, no son los ojos rajaditos, sino que tienen los ojos grandes, la nariz como yo, un poco el color de piel como la mía, de hecho, un poco Pakistán. Y ahí es un área con influencia musulmana. Entonces, hubo un momento en medio de la nada en el desierto que te detenga, por ejemplo, la policía, y donde te detienen por 3 horas. Y no es y donde tú no entiendes nada del idioma. O sea, ellos tienen su propio idioma, no hablan mandarín, sino que para que no te entiendan, a propósito, hablan en su propio idioma. Y con una matraca, o sea, un arma, que no es la pistolita, sino que es una cuestión que te da miedo. Entonces, yo creo que uno ahora se ríe, yo en ese momento estaba llorando, pero yo creo que la invitación y lo rico de la experiencia de las 3 personas que hoy en día estamos acá, es precisamente que estar afuera se pasan pena y se pasan alegrías. Pero cuando tú vuelves a tu país, te encuentras que depende al final de ti el crecimiento y el desarrollo profesional. O sea, no es solamente que yo estoy pensando en irme a emplear, o o por haber nacido quizás en determinada región, me veo limitado. Yo creo que lo clave de la experiencia de las 3 personas que estamos acá es eso, o sea, que ser perseverante y quizás y plantearse un objetivo. O sea, yo creo que lo que han hecho Alejandra, lo que ha hecho Caroline a la edad que ellas la hicieron es impresionante. Yo lo hice viejo. O sea, yo me decidí a los 28 años. O sea, para mí era el gran éxito salir de Temuco y irme a Santiago. Entonces, ¿qué de Temuco? De Lautaro. Entonces, yo creo que eso es un poco dentro de otras tantas cosas, la experiencia para mí en China y en Asia ha sido fenomenal. O sea, hoy en día yo creo que nosotros debemos estar pensando en cómo aprendemos de China. O sea, yo creo que eso es lo clave. Nos guste o no nos guste, sea un partido diferente o no. O sea, China, uno dice un partido comunista y hasta ahí se queda. Ojo, China es el país más capitalista del mundo, económicamente. Es capitalista. Hay un consumo que yo en otros países no lo he visto y he viajado, pero bajo una estructura que es de gobierno. Incluso uno aprende y se empieza a cuestionar qué se entiende por democracia. Por ahí hay una pregunta, por ejemplo, frente al autoritarismo versus cómo nosotros entendemos de democracia. Yo creo que eso es lo rico de salir afuera. Uno se empieza a cuestionar ciertos conceptos o paradigmas y se sale de la zona de confort. O sea, yo creo que todo esto es un poco lo que yo podría decir del remesón que China a mí me hizo. Eso. Muchas gracias, Hernán, también por tus palabras tan motivadoras, ¿no? Y energéticas. Yo creo que es interesante, ¿no? Que ustedes 3 concuerden, ¿no? Con cómo la experiencia de China pues, les ha hecho, digamos, no sé, valorar la cultura del esfuerzo y del trabajo, ¿no? Y lo decía lo de los estudiantes, ¿no? Nosotros como profesores tenemos la sensación de que queremos
de que nos piden un poco, digamos, no sé, aprobar a todo el mundo por la pandemia y tal, cuando el mundo sigue girando y no se va a esperar a que aquí en Chile, pues, no sé, nos espabilemos, ¿no? El mundo sigue girando y con nosotros o con nosotros, ¿no? Y bueno, recordad, por favor, que pueden plantear sus preguntas por el chat. A los participantes, a los espectadores, por favor, planteen preguntas. Vamos a pasar ahora a los invitados. Y también quería recordar que la Universidad de la UFRO, la Universidad de la Frontera, ofrece clases de chino mandarín a sus estudiantes. Así que si les interesa, por favor, contacten con Lorena o con el Servicio de Cooperación Internacional, Dirección de Cooperación Internacional, para que les informen de los detalles. También recordarles que la UFRO tiene convenios bilaterales con universidades chinas, entre ellas la Universidad de Jinan, en Guangzhou, en Cantón. También hay posibilidad de desarrollar nuevos convenios con universidades de China si hay estudiantes interesados, no sea ningún problema, es algo bastante fácil de hacer. En Hong Kong o tal vez en Shenzhen, mi consejo sería ese, de verdad, ir a Shenzhen a estudiar, a trabajar. Es el sitio donde yo creo que se cuecen las habas, como decíamos en España, ¿no? El lugar donde ahora mismo hay que ir, the place to be, diríamos en inglés. Y también recordarles que la UFRO ha concluido un acuerdo para abrir un Instituto Confucio aquí en nuestra universidad, que será el tercer Instituto Confucio en todo Chile. Por lo tanto, las clases de chino, pero también actividades, digamos, de no sé, extensión cultural, vinculación con el medio y formación a otros tipos de disciplinas relacionadas con la cultura china, se van a desarrollar muy rápidamente el año que viene, ¿no? Por lo tanto, la UFRO tal vez tenemos un margen de crecimiento importante en este aspecto. Y bueno, ya para la última pregunta que les hago a ustedes tres, y ya pasamos a las preguntas del público, es qué les recomendarían, bueno, ya se ha hecho, ¿no? Ya he respondido a esas preguntas un poco, pero ¿qué recomendarían a nuestros estudiantes? ¿Les animarían a intentar irse a estudiar, a trabajar a China? Y si es así, ¿qué pasos habría que dar? Carolina ha dicho que habría que estudiar inglés y chino, obviamente. Yo creo que el inglés, bueno, es obvio, sería como obligatorio tener unas nociones básicas de inglés al menos, antes de coger el avión. Tal vez estudiar chino aquí antes de ir para allá. ¿Qué otros consejos les darían a ustedes? Gracias. Alejandra, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que de mi primera intervención me encantó la experiencia que nos contó Carolina y Hernán también. Todo lo fantástico que es vivir en China y todo lo que te cambia la percepción y la mentalidad. Yo creo que lo que se me pudo haber olvidado mencionar es que cuando uno ingresa de pregrado de una universidad china viene con un switch, si bien viene con un switch muy alto de trabajo y de responsabilidad. Yo ahora que veo de la manera en que trabajan los chilenos a lo que yo aprendí en China, es totalmente diferente. La puntualidad, sobre todo, los valores, el pensar a largo plazo. O sea, en mi cabeza, lo más importante es que yo todas las decisiones que me enseñó, como me educó China, son en beneficio para mí a largo plazo. Nada es como inmediato. Y yo creo que esa es una de las cosas que yo mejor les puedo decir que pueden tomar este momento. Se quieran ir a China o no, siempre tienen que tomar esas decisiones a largo plazo, independiente de lo que estén viviendo ahora. Y la primera actitud que ustedes tienen que superar, yo creo que es que donde tú vives, o sea, tu entorno no es tu destino. Entonces, tienen que tomar ciertas decisiones para que lo que ustedes están buscando, y si es China, que me parece increíble, los vaya acercando hasta llegar ahí. Y es muy difícil porque uno se ve, como ustedes dicen, en una ciudad pequeña, que las cosas no cambian mucho, pero realmente que cuando uno se lo propone y pone un poco de ingenio, las cosas se van abriendo y te das cuenta que donde tu origen no tiene mucho que ver con donde tú puedes llegar. Y eso es muy importante. Y también quiero reforzar lo que dice Juan, porque yo estudié, o sea, si bien primero llegué a Chongqing como Carolina, yo inmediatamente ya ahí pedí una transferencia a Shenzhen porque sentía también que era la ciudad, el place to be, porque se encuentra la zona comercial más importante, que es Guangzhou, que es la zona de Cantón, que
hace muchos años se asentó la mayor feria comercial del mundo en este lugar con sus 2 fases, y por otro lado estaba la economía abierta de Hong Kong. Entonces, si hay alguien que quisiera estar donde, como se dice en Chile, donde las papas queman y tener esta movilidad para saber todo lo que está sucediendo, yo siempre digo que el sur de Chile es el lugar. Ahora, si tú tienes más pasión por todo lo que es la diplomacia, entender tratados de libre comercio, saber la historia, tu lugar va a ser Beijing. Y si tienes esa mente también empresarial, yo creo que si tú tienes una mente empresarial deberías elegir Shanghái. Y si quieres emprender, ese es Shenzhen. En Shenzhen están todas las startups de China. Es un lugar donde hay campos tecnológicos, hay muchos centros de emprendimiento, incubadoras, mentores. Es un submundo total para todo lo que tú quieras hacer. Así que yo lo que haría en este momento es, dependiendo de las aspiraciones que tú tienes, elegir una ciudad. Porque en China es tan grande, tan vasto, pero asimismo es tan específico que cada ciudad tiene una potencia. Shenzhen, la ciudad del emprendimiento y la innovación. Guangzhou, la ciudad del trading o del comercio internacional. Beijing, la ciudad de la diplomacia. Shanghái, donde están todas las empresas. Si quieres tener a lo mejor una carrera exitosa profesionalmente, Shanghái es el lugar. Si quieres aprender a lo mejor ser un poco más internacional y aprender hacer un poco de networking y logística, Hong Kong podría ser el lugar. Entonces, básicamente, yo creo que eso es, no mis consejos. Aprender sobre un poco, preguntarte lo que tú quieres y tomar decisiones desde dónde estás para que te lleven allá. Y olvídate que lo que te rodea es dónde vas a llegar. Eso no tiene que definirte, es difícil, pero sí se puede lograr muchas cosas si uno se lo propone. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que les has dado una panorámica muy precisa, ¿no? De esta heterogeneidad que es China, que es que a veces hablamos de China como un país, pero China es un continente, solo que tienen una unidad territorial pues que no tienen, no sé, por ejemplo, Europa, ¿no? Eso. Seguimos. Caroline, ¿qué le recomendarías tú a nuestros estudiantes? ¿Cómo les podríamos motivar para que se atrevan a instalarse en China, estudiar, descubrir? Gracias. Uh-huh. Bueno, primero decir que China lo recomiendo 100%. Es un país espectacular. En una primera etapa sí recomiendo acercarse a Pekín. Lo digo desde el punto de vista, desde el idioma. En Pekín nace el idioma chino mandarín. Cuando tú te acercas a otros chinos, a los del sur, a los del norte, te escuchan que tú tienes un acento de Beijing, existe de por sí este respeto. En Pekín están las autoridades, está el gobierno, lo cual se respeta mucho. No quiere decir que después pueda aprender idioma cantonés o tener otro acento de otra ciudad, ahí ya tú te vas amoldando, pero como la base, sí recomendaría 100% estudiar o empezar por el chino mandarín de Pekín, que es el estándar y el oficial. Es como decir el español de España. Para los chinos siempre ha sido súper importante aprender el español de España. Entonces es más o menos la similitud. Chongqing es una ciudad, como lo comentaba anteriormente, muy rica en la cultura antigua de China. Recomiendo 100%, si es que vamos a China, vamos a tener tiempo de hablar con todas las culturas de todo el mundo porque China te entrega esa plataforma, pero en una primera etapa sí recomiendo hablar 100% chino, aunque cueste. ¿Ok? Entonces, como dice Alejandra, ya luego, de acuerdo a lo que quieres hacer, te vas para Shanghái, si quieres estar más conectado con la comunidad internacional, o te vas para el sur, donde te empiezas a hacer negocios, o infinidad de ciudades que tienen su propio ritmo.
Para mí China es un país que te entrega seguridad. Tú vas por la calle y es que no tienes miedo de nada, de nada. Y algo pasa súper interesante en China, que por ser extranjero en China es como que eres la estrella más top de toda China. Y es súper interesante porque yo creo que en ningún otro país te pasa. O sea, tú vas caminando y la gente, puedo tomarme una foto contigo, y es que esas cosas a mí de verdad me impactan muchísimo. El que ellos quieran también acercarse a nosotros. Entonces, yo les digo a todos, no le tengan miedo a los palitos, como decía Hernán. No son para nada intimidantes. Tienen un palito, como se dice, tiene una historia, pero que ya te deja así muy, muy, muy metido. Entonces, que China sea diferente no significa que sea negativo. Me gustaría también mencionar que en China también me tocó experimentar de que no conociesen a mi país. O sea, yo iba por la calle caminando y me decía, ¿de dónde eres? De Chile. ¿Y qué es eso? Se come. O sea, dije, wow, qué trabajo hay que hacer aquí para poder representar a mi país, y que actualmente lo estamos haciendo, y no solo a mi país, que es Chile, sino también a Latinoamérica, porque como latinoamericanos también tenemos nuestra propia cultura. Entonces, eso a mí me emociona saber que cuando llegas a China te cambia tu visión, ves a Chile desde otra perspectiva, ves el mundo desde otra perspectiva. Yo amo a Chile. Cuando comparto con los chinos y comparto un vino chileno, me siento súper orgullosa de estar posicionada a ese nivel, de poder competir con otros países que están mucho más desarrollados. El tema de la cereza, por ejemplo, en que los chinos sí piensan en cereza y piensan inmediatamente en Chile. Y wow, o sea, pude lograr comer las mejores cerezas de Chile, que de verdad nunca lo había hecho, de verdad tuve esa oportunidad. Entonces, empiezas a conocer China, pero también empiezas a conocer a tu propio país. Recomiendo esto 100%, atreverse, no tener miedo. Va a existir indudablemente un shock cultural, pero ya cuando pasas eso, ya te relajas y es muy lindo. Ahora, son múltiples las formas de poder estudiar en China. Existe un sistema normal de becas que lo entrega, existe unas becas que la entrega el gobierno chino, y que podemos saber un poquito más de qué se trata si ingresamos a la página de la Embajada de China en Chile, lo cual dan estas becas y los requerimientos, y etc. La segunda forma que recomiendo también sería a través de estos programas de intercambio, instituciones como AFS, la cual yo tuve la oportunidad de acceder, y becas municipales, por ejemplo, que ayudan a esta movilidad estudiantil. Y tercero, para terminar, contar que en el 2014 participé en un proyecto que le daba estas becas a los estudiantes latinoamericanos, pero que eran becas ya privadas. O sea, tú pagabas $1,000, $2,000 y tenías 4 años de beca, tenías acomodación, tienes todo. Entonces, también es súper importante ver otra forma de poder llegar a China, también desde el punto de vista de cómo te acomoda a ti. El ir a China no tiene que ser algo tan sufrido como son los chinos, sino una experiencia sensacional que te diga, wow, qué lindo China, de verdad que esto era lo que me perdía. Entonces, para terminar, no tener miedo, atreverse y constancia, que el chino sí es difícil, pero no es imposible de aprender. Muchas gracias, Caroline. Efectivamente, la verdad es que bueno, todos los que vivimos en un país diferente a nuestro país de nacimiento, pues sabemos que al final viajar es un viaje interior, ¿no? Te conoces a ti mismo. Siempre, al final acabas conociéndote a ti mismo más fuera que dentro de tu propio país. Y muchas gracias por la energía, ¿no? de tu intervención, de nuevo. Hernán, ¿qué le recomiendas a los compañeros más o menos aguasados, como decías antes?
No, yo era la pasada, no sé si los compañeros. De hecho, cuando llegué a Santiago me conocía a mis compañeros por el guaso, sí, por eso era la comparación. Atrévanse, yo creo que sea China o sea cualquier otro país del mundo, pero atrévanse de verdad a algo totalmente diferente, o sea, tomen la oportunidad, yo creo que pierdan una de las panelistas mencionó, dejen el miedo atrás. Hay varias TED Talk, por ejemplo, imagínense un astronauta, ese tipo sí que tiene miedo cuando viaja fuera al espacio. La probabilidad de morir es altísima. Que ustedes viajen a otro país, ¿qué va a pasar? Que la vergüenza, que no les entienden, que ustedes no entienden, que no se adaptan a las comidas. Pero yo les puedo decir una cosa, a ver, yo me fui sin el idioma mandarín, ¿m? Pero sí aprendí algo. Tengo una capacidad para hacer mímica cuando tenía que ir a comprar cosas. Por ejemplo, para cuando tenía que ir a comprar pasta de diente, ya, así. Sí. Cuando tenía que ir a comprar, no sé, carne. Entonces, para poder diferenciar si era pollo o vacuno. Entonces, claro, uno mueve o así. Entonces, hay una capacidad increíble. O sea, uno se empieza a encontrar con otra, te empiezas a conocer mucho más. Entonces, ¿en qué momento, si alguien pregunta eso, yo diría mientras antes mejor. Eh, Algo importante, yo creo que para nosotros los chilenos, es súper importante para empezar a conocer el mundo, leer. Yo antes de irme a China, por ejemplo, leí un libro que es de alguien que es muy conocido, que es Henry Kissinger, que se llama On China. Léanlo, da un panorama bastante no tan occidentalizado de lo que es China y su historia. China no es solamente Kung Fu, por si acaso, cuando nosotros estábamos en el MBA, yo estaba en Hong Kong. Cada uno teníamos que presentar nuestras eh, visiones o cómo nos veían en el país. Y China es más allá que eso, o sea, no es solamente estas típicas películas de Hollywood en las cuales uno ve al chinito volando y con todas esas capacidades, no es eso. Atrévanse, sea China, sea otros países del Asia, o sea Europa, háganlo, viajen. Yo creo que es lo más enriquecedor. Yo creo que hoy en día sufrimos de una debilidad incluso en términos de nuestro sistema educacional, donde carecemos de esa visión internacional para poder entregar e incentivar a cada uno de los estudiantes a salir al mundo. Hay oportunidades. Sin duda, mientras más diferente sea este país, más tu zona de confort se va a expandir. Se van a encontrar con un nuevo Nan, con un nuevo Juan, con una nueva Caroline, Alejandra, cualquier otra persona. Se van a encontrar con un nuevo yo cuando ustedes regresan, con unas nuevas oportunidades. Lo otro, yo creo que consejos, yo creo que cómo postular a China, Caroline lo ha entregado bastante claro, Alejandra también. No es un tema hoy en día de si tienen dinero o no, las lucas o no. Yo creo que yo ahorré para irme a estudiar. ¿Sí? Ahorré para irme a estudiar durante años y me fui y feliz. O sea, esa fue mi opción. No esperé y tampoco soy crítico de por qué tuve que pagar. O sea, yo creo que ahí yo seguí mi objetivo. Pero algo sí les quiero decir, o sea, no pierdan tiempo. ¿Sí? No pierdan tiempo en esperando que se nos entreguen las cosas. El mundo está ahí. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado. Chile está avanzando en términos de digitalización. Creo que nos falta. Creo que debemos empezar a empujar eso, tener profesionales y entender lo que significa digitalización. No es solamente una website. Salir al mundo les va a dar parte de esa experiencia. Yo creo que lo otro importante y clave, si ustedes se dan cuenta, hay un canon en estos tres locutores hoy en día. Realicen aquello que el 95% de las personas no está dispuesta a hacer.
sea, realicen vayan más allá, no realicen lo que las personas no quieren hacer. Por ejemplo, si quieren salir a correr temprano, realícenlo. Realicen cosas que la mayoría no quiere hacer. No se vayan a países que están aquí al lado. No hay mucho, hay mucho que aprender ahí. Pero yo creo que el mayor valor, y sobre todo uno lo adapta, cuando es joven y te vas a alguna cultura completamente diferente. Se van a volver con un idioma distinto, van a aprender a hacer mímica, van a perder el miedo, y lean. Yo creo que esa cuestión es algo que yo aprendí. Los chinos tienen unas bibliotecas espectaculares, espectaculares. Todos acá criticamos el firewall que tienen, en el cual no pueden acceder a Google. Sin duda, hay debilidades, como todos los países. ¿Mm? Pero sí les puedo decir algo. Los chinos hoy en día, hace 10 años atrás, se les criticaba el inglés. Los niños hoy en día, a los 6 años, bastante bien, mucho mejor que cualquier adulto chileno hoy en día acá. Entonces, es tener visión, es tener objetivo, es hacia dónde ir. Yo creo que ese es el consejo que yo les daría a ustedes. O sea, no pierdan el miedo, ¿no? La geografía no nos define. Hay un libro súper interesante que es del 2016, me parece mucho, 2012. ¿Por qué los países fracasan? Y hace una combinatoria muchas veces que influye en aspectos geográficos, aspectos genéticos, aspectos económicos. Y estos investigadores en este libro transparenten que no es así. Hay un factor personal y hay un factor de incentivos, sin duda, pero los incentivos no necesariamente tienen que ser factores externos. Yo creo que eso a uno le empieza a dar el incentivo para salir de la zona de confort que generalmente estamos acostumbrados, y especialmente en regiones y países en vías de desarrollo que quieren algún día ser países desarrollados. Eso. Muchas gracias, Hernán. La verdad es que efectivamente salir de la zona de confort, ¿no? Valorar el esfuerzo del trabajo, es un poco las claves, ¿no?, de la experiencia de ustedes en China. Bueno, ahora os voy a pasar las preguntas, ¿no?, del público. Voy a fusionar una serie de preguntas, digamos, que van en la misma dirección. La primera son dos preguntas, pero lo voy a hacer en una. Es una pregunta muy concreta, es ¿cuándo ustedes creen que sería un buen momento para hacer un intercambio estudiantil durante los estudios, ¿no?, de la universidad, o bien una práctica profesional? ¿En qué momento, en qué etapa, digamos, de la vida, a qué edad o en qué etapa de la formación o del desarrollo profesional de una persona sería un buen momento para hacerlo, ¿no? Y la segunda, un poquito más, no sé, digamos, íntima, es ¿qué recomiendan ustedes para perder el miedo a aventurarse en algo desconocido? ¿Y cómo se puede manejar ese miedo con las personas cercanas a uno, ¿no?, que les cuesta verte partir, ¿no?, a un sitio tan lejano? Ahí pueden tomar la palabra el orden que quieran, según prefieran ustedes. Esas dos preguntas: ¿en qué momento recomiendan ir a hacer una pasantía o un intercambio de estudiantes? Y segundo, ¿cómo perder el miedo y cómo lidiar con el miedo de los próximos a uno, ¿no? Bueno, voy a responder esta pregunta. Y, bueno, esta pregunta también la había respondido Hernán anteriormente. Entre antes vayan a China mejor. ¿Por qué? Porque China es otro mundo, otra cultura, otra comida, otro medio de sociabilizar, y entre estén más jóvenes con más energía van a poder disfrutarlo más. En la medida que ustedes estén, se van a poder integrar, o sea, es que cuando uno va creciendo, yo lo vivo ahora, porque vine a Chile después de 12 años. Vine con todo este switch chino, asiático, y me costó mucho acostumbrarme a la manera como se hacen las cosas, la velocidad. Y yo siento que si uno va a China muy grande, va a venir también con el switch chileno, y le va a costar mucho cómo aprender a trabajar o descubrir nuevas modalidades. Y eso es muy importante. Entre antes lo hagan, mejor, porque van a poder vivir la experiencia, van a poder salir, a lo mejor mochilear, viajar, leer,
conversar con gente de todas las edades. Bueno, eso lo pueden hacer a cualquier edad, pero a lo que me refiero yo, en la apertura de mente es mejor. Y la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Clic. ¿Cómo lidiar con el miedo que puede tener uno a la aventura de irse a un sitio tan desconocido? ¿Y cómo lidiar con el miedo de tus familiares o tus amigos de que te vayas tan lejos? Cosa Sí. que ustedes han tenido que manejar, imagino que más de una vez, ¿no? Y yo Sí. también, pero bueno, en otro contexto. Sí, Eso. perfecto. Mira, sería muy interesante también que nos contaras cómo terminaste en Chile. Eso también debería ser algo muy interesante. Sí, haremos un seminario sobre españoles por el mundo y os lo contaré. Exacto. Pero bueno, en mi caso, es cierto, es todo un tema y es muy complejo. Porque imagínate, o sea, nosotros que somos del sur y empezamos a contar, oye, es que yo me quiero ir a China, te van a decir, no, no te creo, eso como no es muy posible. Y desde ese momento, por lo menos yo personalmente, me guardo en mi corazón cuando estoy tomando grandes decisiones. Porque es verdad, o sea, la gente que te vio crecer, que te educó en un cierto ambiente, no va a reconocer mucho el potencial que tú tienes. Entonces, contar cuando uno tiene como proyectos muy grandes, decisiones de vida como estas, como cruzar al otro lado del mundo, yo me las guardo. Mi historia fue literalmente así, como que voy en el avión. Así fue, papá, yo ya voy en el avión, mamá, yo ya voy en el avión, y ellos no lo podían creer, pero yo lo logré. Y así lo he hecho en todos los momentos. Cuando ya en China yo pude abrir mi primera empresa, abrí la empresa, la segunda, la abrí. Y básicamente yo creo que en ese sentido he sido bastante reservada, porque generalmente uno cuando cuenta tipos de decisiones personales que pueden marcar tu vida, uno busca como validación en el otro. O sea, le cuenta una idea y espera que te digan, sí, que súper, hazlo adelante. Pero ¿qué pasa si eso no es eso? Uno se cuestiona mucho y empieza a perder energía interna. Entonces, el consejo que les puedo dar es que sean súper honestos con ustedes y que se armen de valor para que esa idea la puedan crear a su forma, a su gusto, planeen el viaje. Ahora hay mucha información en internet, hay muchas formas, ya supo, Carolina nos contó la privada, yo les conté también la pública, también pueden trabajar y ahorrar, o sea, hay muchas formas de irse. Por lo más importante es que tomen esta decisión y lo hagan, porque no tienen absolutamente nada que perder. Todo es ganancia, sobre todo con Asia. Y las puertas cuando uno vuelve son enormes, son gigantes. Yo estoy solamente de visita ahora por Chile, pero cada vez que vuelvo les prometo que la oferta laboral que llega a mis manos es impresionante. Sobre todo en este momento donde estamos en momentos de pandemia, cuando cuánta gente está perdiendo su trabajo, lo va a seguir perdiendo. Entonces, la única forma en que ustedes se aseguren un buen pasar, ya sea lo que ustedes quieran, como emprendedor o como profesional, es contar con cierto nivel exquisito de habilidades, conocimiento y experiencia para que sean más competentes. En este momento, esa es la carta, porque muy pocos han llegado hasta allá. Mucha gente ha llegado a Europa, a Estados Unidos, pero el que pueda decir, yo trabajé y sé cómo funciona China, ahora que va a ser potencia mundial, lo que ya es una carta muy fuerte de presentación. Muchas gracias, Alejandra. Pues eso, cuanto antes mejor, ¿no? Carolina, ¿algo que agregar a estas preguntas de en qué momento de la vida sería el mejor para ir y cómo lidiar, ¿no?, con el miedo a lo desconocido y el miedo que pueden tener las personas cercanas a uno de emigrar? Apoyando la idea que bueno, dice Alejandra, estoy segura que entre más temprano mejor. Tenemos menos cosas en la cabeza, tenemos muchas menos preocupaciones, solamente queremos aprender, conocer gente nueva, etc. Entonces, aparte de eso,
importante la salud mental. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando tú te sientas preparado también es súper importante. Enfrentar a conocidas como las que nos entrega China es súper difícil en una primera etapa, porque tenemos que tener la madurez suficiente para poder lidiar con situaciones que no van con tus valores, no van con tus creencias, no van con muchas cosas. Entonces, China solamente significa que te enseña a ver estas cosas desde otro punto de vista, desde otro punto. Ahora las generaciones están mucho más preparadas para viajar a otros países, ya existe más información que antes. Entonces, la planificación del viaje a donde sea es primero. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué hago para no tener miedo? No tener miedo, simplemente. Suena súper simple, pero es súper difícil de hacerlo. ¿Qué hago para no tener miedo? No tener miedo. Esta predisposición para enfrentarse a cosas nuevas, hay que estar consciente de que no va a ser fácil, pero de que sí va a ser maravilloso. Hay que sacarse ciertos prejuicios de China, que no solamente en China comemos perros ni nada de esas cosas, existen otras cosas más interesantes, existe comida picante, existe comida dulce, comida agria, existe de todo lo que te imagines. ¿Puede cosas que no te gusten? Sí, por supuesto, como si vas a cualquier país no te van a gustar cosas, pero está ahí la decisión tuya de elegir o no. Para ir a China, desde mi punto de vista, tienes que sacarte todos esos prejuicios, ya sea de política, de que los chinos son así, son así. Ok, olvida de todo eso y aprende, entrégate, ok. Es súper importante, vuelvo a recalcar, que tú te sientas cómodo para viajar, porque si no, no vas a disfrutar y no va a ser una experiencia enriquecedora. Si tienes algún problema personal, trata de solucionarlo, pero anda tranquilo, porque vas a aprender y el aprendizaje es algo súper bonito. Entonces, obviamente estoy súper abierta para cualquier duda que puedan tener después a través de la Universidad de las Fronteras, que me puedan contactar. Yo siempre apoyo a todas las personas que tienen esta iniciativa, porque también lo veo como a nivel país y a nivel de Latinoamérica. Necesitamos tener más presencia de latinoamericanos en China, tanto como los chinos se atreven muchísimo a aprender el español, viajan desde allá sin conocer y vienen aquí a negociar con las empresas y aquí ya yo hablo español, lo hablo súper mal, todos se ríen de los chinos, pero lo hacen. Entonces, no tengan miedo de hablar chino, no se van a ver y va a ser de verdad una experiencia, pero bastante enriquecedora. Muchas gracias. Sí, la verdad es que yo concuerdo contigo. La vergüenza es una de las sensaciones o emociones menos productivas que existen, ¿no? Y al final la suerte es para los valientes, así que el miedo uno lo tiene hasta que lo deja de tener. Lo desconocido pues deja de ser desconocido cuando te atreves, ¿no? Hernán, ¿qué aportarías tú a esta reflexión, por favor? Yo creo que el miedo es parte de una de las tantas emociones que hoy en día uno tiene. O sea, uno tiene, a diferencia quizás hay un poquito lo que decía Caroline, yo creo que el miedo es parte de, y eso nos entrega la energía también para la opción para poder decir, ok, me voy a enfrentar a algo diferente. Yo creo que ahí está la ganancia. Yo creo, me estaba acordando y tratando de recordar algo que en un discurso de Steve Jobs, que ustedes tienen que pensar primero, esto no es parte de Steve Jobs, primero sáquense las mochilas que uno pueda tener en términos de lo que a uno le han estado enseñando tradicional o culturalmente o familiarmente. O sea, yo creo que a veces uno dice, mis papás me van a extrañar, etcétera, etcétera. Pero piensen después cómo lo van a ver en 5, 10 años más. O sea, si yo supiera lo que va a pasar mañana con mis seres queridos, pucha, habría muchas cosas que quizás no las realizaría y después me sentiría arrepentido. Y muchos de nosotros, yo creo que todos los panelistas aquí y quienes están escuchando, han pasado por cosas donde dice, bueno, ¿por qué no lo hice?
por haber tenido esta mochilita. O sea, yo creo que sáquense esa mochila. Y lo otro, tomando lo de Steve Jobs, o sea, yo creo que él plantea en un discurso, me parece mucho que para la UCLA y la Universidad de California, donde dice que el tiempo es limitado. Entonces, no malgastemos viviendo la vida de otras personas. ¿Mm? Salgamos de dogmas, es vivir con los resultados de lo que otra persona piensa o con los resultados que otra persona quiere de nosotros. Yo creo que y él plantea que lo más importante es tener el coraje para seguir lo que el corazón o lo que sus objetivos, hacia dónde están sus objetivos. Yo creo que eso es relevante, o sea, y tomo algunas palabras, no me recuerdo bien el discurso textual, pero rescato lo que él dice, o sea, saquémonos las mochilas. Todos amamos a nuestra familia. Yo tuve un sacrificio bastante grande luego de 9 años que no estuve en mi país, pero yo sé que para esa persona, quien es muy, muy cercano, sé que ella, que es mi mamá, vivió con mi experiencia estando afuera. Ella fue feliz producto de que yo también pude irme afuera. Entonces, creo que lo relevante hoy en día es eso, o sea, no pensemos que el tiempo es súper limitado y somos nosotros nuevamente los responsables de cómo queremos formar el mañana. ¿Mm? Eso es lo que yo diría, o sea, para poder enfrentar el miedo y cumplir con los objetivos. Muchas gracias, Hernán. La verdad es que lo que has dicho es muy importante. O sea, al final tus seres queridos van a querer que tú seas feliz. Y a veces hay que emigrar para serlo. Yo vengo de una generación que nos han obligado a salir de nuestro país para poder trabajar como profesionales. Chile tal vez se vaya a tener que enfrentar a eso pronto. Así que igual vuestros padres van a ser más felices si os ven trabajando y mejorando como personas en China que trabajando, no sé, en un McDonald's aquí en Temuco, ¿no? O en un Starbucks, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Y el lugar mejor China es mejor que, no sé, ir a Nueva Zelanda o Australia como todo el mundo, ¿no? Bueno. Dos preguntas del público para cerrar. Ya pasamos ya al final del seminario, ¿no? Ya podemos ir cerrando con estas últimas preguntas, si os parece bien. Hay una persona que pregunta por las cifras, ¿no? Ha habido mucha polémica de las cifras relacionadas con la pandemia, si las cifras de China pues son fiables o no, aunque bueno, yo agregaría si lo son aquí también en Chile, ¿no? Pero bueno, las dudas que pueden haber sobre las cifras de la pandemia en China. Y una pregunta más, digamos, más detallada del compañero académico Jaime Tigmes, que dice, bueno, agradece a los opositores sus intervenciones y pregunta cuáles son las ventajas de un Estado democrático para lidiar con emergencias como la pandemia, en comparación a un Estado autoritario como puede ser China. ¿Cuáles son las ventajas de un Estado democrático para lidiar con emergencias en comparación con uno como China, ¿no? Esas dos preguntas. El tema de las cifras que ustedes han podido conocer con este debate, ¿no? Tan polémico, y segundo, esta comparación, ¿no? Gracias. Hernán, puedes igual responder tú directamente, ya que estás Ok. ahí. Vale. A ver, con el tema de las cifras, yo creo que a varios países debiéramos hacer la pregunta. Yo creo que también a nosotros acá en Chile. Ahora, viendo a China y viendo los datos que hoy en día se manejan en términos a nivel internacional, aún así, si alguien piensa que quizás hubo un manejo de datos, la dispersión que podría haber estadísticamente no va a ser tan fuerte como para estar mintiendo en, no sé, sobre el 15% de los datos que hoy en día China entregó. O sea, yo creo que no es la discusión. Yo creo que muchas veces hoy en día el contexto y sensacionalismo que los periódicos colocan sobre esto en China pasa por otros aspectos. Pasa hoy en día, recordemos que hay todo un conflicto entre Estados Unidos y China que se viene arrastrando desde el 2018. Y yo creo que muchas veces hay que ver
hoy en día los resultados, o dónde está China hoy. Dudo absolutamente si es que si hubo algún manejo en la forma de cómo se contabilizó en China, que ocurrió, y hubieron ajustes en la metodología al principio, por eso yo dije que fueron aprendiendo, si esta cuestión fue nueva para todo el mundo, y especialmente ellos fueron los primeros, ojo. La respuesta es que, la pregunta es quizás por qué muchos otros países como los nuestros no fueron capaces de hacer una comparación y empezar a aprender. Yo creo que por ahí hay que empezar. Hoy en día lo que hay que mirar es que China, en un periodo muy corto de tiempo, porque reaccionaron bastante rápido, aprendieron bastante rápido de los errores de las tomas de decisiones, lograron controlar el virus. Y hoy en día la gente puede salir a sociabilizar, puede hacer... tengo amigos que cuando estamos revisando el WeChat pueden salir a comer a lugares públicos, y si aparecen casos nuevamente se controla. Entonces, dudo que exista una dispersión tan grande, si es que si ocurriera, para dejar la duda. Entonces, yo creo que no debiera ser la discusión. Yo creo que hoy en día debiéramos estarnos mirando nuevamente nosotros, cómo aprendemos, de forma que rápidamente podamos volver a la normalidad. De lo contrario, vamos a estar, yo creo, en una situación bastante, en un escenario económico aún más complejo. Ahora, relacionado al tema de la cifra y la otra pregunta del colega de ustedes, que Jaime, en relación al tema, las ventajas de un Estado democrático en comparación a un Estado autoritario. Yo creo que, a ver, hay estados democráticos que han sido exitosos en el manejo de la pandemia. Nueva Zelanda, Taiwán, Corea del Sur. No mencionemos Corea del Norte porque Corea del Norte en la estadística aparece con 0, pero, pero es caso aparte. Yo creo que cada país es exitoso de acuerdo a todo un contexto. Contexto nuevamente poblacional, área, densidad poblacional, en términos de cultura. Recordemos, China tiene, a pesar de ser una China que fue fundada en 1949 por Mao Zedong, es una China que tiene 5.000 años, en las cuales estos 5.000 años han tenido siempre la directriz bajo, de una otra manera, una figura. China, bajo la toma de decisiones hoy en día, fue bastante eficiente. Nosotros, estando bajo una democracia como nosotros entendemos, porque, ojo, dentro de los 10 valores que China tiene, ellos consideran que tienen un Estado democrático. Y aquí viene la gran pregunta, quizás para Jaime y quizás para los que ven el tema más social. ¿Qué entendemos hoy en día por democracia? Recordemos que todo esto que está pasando a nivel internacional con la pandemia, con las guerras internacionales, nos está llevando a cuestionar incluso nuestros propios sistemas económicos. ¿Qué es lo que entendemos cómo poder manejar un país? ¿Cómo se involucra el Estado? Cómo nuevamente en algunos países el Estado deja de ser secundario y toma un rol más relevante, más que se maneje en el mercado. Entonces, la respuesta va a depender según los resultados, Jaime. O sea, China, en un Estado bajo nuestra visión autoritaria, fue bastante eficiente, efectivo, y hoy en día han logrado rápidamente retornar a un crecimiento económico, y esperemos que por el bien de todo el mundo sea así. Países como Nueva Zelanda, democrático, bajo nuestra perspectiva, Finlandia también, tomó mucho mayor relevancia el haber puesto como figura principal a los científicos, a los expertos, y fueron eficientes. El tema y los líderes políticos tomaron un rol secundario y fueron eficientes y efectivos. Yo creo que ese un poco sería mi respuesta. Muchas gracias, Hernán. Caroline, ¿algo que agregar sobre esto? El tema de las cifras y el tema de la comparación entre países. Sería un poco irresponsable comentar si las cifras están bien o mal. Apoyo que no es la discusión, no hay hablar si mintieron o no,
sino más bien es más importante replicar las medidas que tuvieron para el control de estas. Lo estábamos comentando al principio de nuestra actividad, entonces replicar que se cosas, que se tomen medidas estrictas, no es para nada negativo, al contrario, todos tenemos un mismo fin, que es poder volver a la normalidad. En China nos entregaron muchos beneficios también como empresa, como persona, para poder seguir funcionando los niños en la escuela, etcétera. Entonces, siento que desde ese punto de vista sería mucho más interesante replicar todas las medidas que está tomando ya, porque tienen más desarrollo y porque China, toda su ciudadanía, y me lo ha hecho ver de esa forma, apunta para un solo objetivo, que es el bien de la comunidad en todos los ámbitos. Con respecto al rol del gobierno, obviamente un organismo gubernamental con las características que tiene China siempre va a ser más positivo para controlar cualquier tipo de anomalía o afección que pudiese afectar a la población. Entonces, las medidas que van a tomar van a ser mucho más inmediatas y mucho más rápidas. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya hay más preguntas, pero creo que tenemos que ir cerrando porque nos hemos pasado de la hora muchísimo, pero bueno, eso refleja también pues las ganas que tenemos, ¿no?, de compartir y de dialogar sobre esto y bueno. Así que, bueno, nos despedimos y por mi parte, muchísimas gracias de nuevo a Carolina, a Hernán, a Alejandra, a los compañeros de la UFRO que han organizado este evento, que sea el primero de muchos, estamos en contacto. Estudiantes, por favor, escríbanos a los compañeros de la UFRO, pregúntenos, pídanos el contacto de Hernán, pídanos el contacto de Carolina, seguro que ellos y ellas les recomendarán cosas más concretas. Aparte, China necesita profesionales como ustedes, creo que queda bastante claro en las intervenciones. Así que, bueno, eso. Muchísimas gracias de nuevo y yo me despido por mi cuenta. Paso la palabra a Lorena, la directora de Cooperación Internacional, y muchas gracias. Chao. Bueno, muchas gracias Juan Enrique, gracias a los invitados, Hernán, Carolina y Alejandra. Lamentablemente creo que Alejandra perdió la conexión, pero les agradezco su experiencia y las lecciones que nos han entregado. Espero que nuestros estudiantes las puedan aprovechar y los invito a dar el primer paso de todo, que yo creo que hay que aprender el idioma. Y por suerte en la UFRO tenemos esa posibilidad, la CODI, la Coordinación de Idiomas, ofrece clases de chino, así que aprovechen eso. Muchas gracias por su asistencia, a todos, a los invitados, a los asistentes, y bueno, hasta la próxima. Carolina. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Lorena, por pasarme, solamente para despedirme y agradecerles mucho a Hernán, Alejandra y Carolina, que ha sido estupendo escuchar de primera mano vuestra experiencia, abrirse y contarnos cómo fue, cómo comenzaron, pero también cómo ven, cuál es desde su perspectiva también profesional, cómo ven la situación, también la visión de Juan Enrique, que siempre es importante. Y queremos agradecerle mucho también a todos los que han estado siguiéndonos y les agradecemos que nos hayan podido aguantar la hora también que se nos ha pasado, pero teniendo 3 invitados de esta importancia también ameritaba que nos extendiéramos un poco. Así que les agradecemos mucho y cualquier cosa les comunicaremos las consultas que tengamos y los comentarios que recibamos por si quisieran contactarlos, porque vemos que existe esa posibilidad, y siempre alentarlos a nuestros estudiantes y también a los colegas que estén interesados en poder interiorizarse y consultarnos, y también pedirnos temas, también consultarnos sobre temas que les interesen discutir, y si los pudiéramos contactar nuevamente y cómo hacerlo. Les agradecemos mucho, de verdad, para nosotros es importante esta instancia, y les saludamos, y que todo siga bien para la salud y el bienestar de todos.